Buenos días, hoy domingo 27 de octubre del año 2024, prácticamente a 2 años de que se inició este ministerio aquí en la casa de ustedes. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el título de la misma, que se titula Isaac y Rebeca, los favoritos de la familia, sesión 3. Muy bien, como siempre vamos a ver la lección en español y después la versión en inglés. Este es el post que tiene la lección en español. Nos dice el texto de la IWAI, que es el órgano cultural de difusión teológica de la Convención Bautista del Sur. Dice: Isaac y Rebeca, los favoritos en la familia. El amor no debe de ser, idea central, el amor no debe de ser sin favoritismos dentro de la familia. El amor debe de ser sin favoritismos dentro de la familia. Aplicación para la vida. El favoritismo es una conducta que le da a una persona un mejor trato en perjuicio de otras personas que también merecen lo mismo. El favoritismo es algo natural, pero no necesariamente bueno. Esto ocurre cuando nos enfocamos en los que nos gusta de otra persona, es decir, cuando tenemos similitudes de carácter, habilidades, gustos, personalidad, etc. Y nos sentimos motivados a favorecerla por encima de los demás. Tristemente, el favoritismo trae división, causa heridas y conlleva el distanciamiento. Por eso debemos advertir la inclinación del corazón y corregir eso a tiempo. La corrección se logra cuando permitimos que Dios domine nuestros pensamientos y nos enfocamos en duplicar su amor, gracia y justicia para que con todos nuestros prójimos por igual. Entonces no le damos a cada uno lo que merece o lo que deseamos. En cambio, le damos del amor, la gracia y la misericordia que vienen de Dios por medio de nosotros para ellos. La historia de Esaú y Jacob brinda un ejemplo práctico de las consecuencias del favoritismo dentro de la familia. Para los que piensan que Jacob es un dechado de virtudes, les tengo una noticia. No fue un dechado de virtudes. Bueno. En la versión inglesa dice: la Biblia se encuentra con la vida. Jerry es un chico de 28 años que es un fanático incondicional de los Miami Dolphins. Ha sido así desde que tenía 5 años. No porque Miami sea su ciudad natal, sino porque cuando tenía 5 años amaba a los Delfines y cuando vio el caso se comprometió con ellos de por vida. No se atrevería a ser fanático de los Jets, odia a los Jets. Así es como funcionan nuestros favoritos. Los favoritos nos hacen humanos, tomamos decisiones binarias a medida que envejecemos. Podemos comenzar en neutral, pero nunca permanecemos así. Chocolate o vainilla, Ford o Chevy, Mac o PC, Boxer o Slip. Los favoritos definen quiénes somos, pero en las familias los favoritos devastan. El favoritismo se entreteje en la historia de Jacob y Esaú. El escenario está preparado desde el principio. Mamá y papá, Isaac y Rebeca, eligen a su hijo favorito. Isaac prefería a Esaú, Rebeca prefería a Jacob. Cada padre adoró, conspiró y engañó para darle la ventaja a su hijo favorito. Tu familia de origen puede haber sido como la familia de Isaac y Rebeca. Puede que no te hayan inculcado prácticas positivas, pero las familias nos enseñan algunas de nuestras lecciones más importantes y revelan algunas de nuestras mayores deficiencias. Es a través de nuestras familias que debemos aprender a amarnos los unos a los otros. En las familias es común, sobre todo en las latinas, que siempre haya el hijo favorito. Normalmente es el que echan a perder. ¿Por qué? Porque le dan todo y a veces sin esfuerzo
y termina el pobre niño convertido en un verdadero parásito. Pero lo importante no es dar favoritismos, sino que cada uno vaya teniendo el lugar que se merece en base a sus méritos. Muy bien, vamos a ver ahora el aspecto bíblico de esta lección. Génesis del 25, del 24 al 28. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó, Rebeca, que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. En hebreo significa velludo. Entonces, si a usted se le ocurre ponerle a uno de sus hijos Esaú y es lampiño, pues le tengo una noticia, no creo que le guste mucho el nombre. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este le llamaron Jacob. En hebreo significa el que agarra el talón. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Casi era un anciano, entonces fue algo casi milagroso. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. En una palabra, Esaú era el aventurero y Jacob era el tranquilo. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. En una palabra, Jacob era el niño de mami y Esaú era el niño de papi. ¿Llega a suceder esto? Sí llega a suceder en las familias. Y eso los perjudica mucho. En el post vemos que Esaú estaba con él y con Isaac, y el niño, en este caso Jacob, estaba con su mamá. Los dos tenían la misma edad, entonces no podemos decir que eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenían la misma edad. Contexto, acepción de personas. De acuerdo al gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, nos dice que viene del hebreo masó, que es parcialidad, injusticia, acepción de personas, y de nasá, aceptar, admitir, distinguir, Job 13:8, y del griego pospolempsia, favoritismo. Acepción de personas es emitir un juicio solo por lo externo, sin tener en cuenta los méritos que cada uno puede tener en su interior. En teología, es un pecado de injusticia y parcialidad. Es prevenir a otros y está enraizado en la naturaleza social del hombre. El hombre, en una palabra, distingue. El hombre hace acepción de personas. Hay favoritismo. Y en las familias también. Se deja llevar por prejuicios de clase o grupos, anteponiendo los intereses propios a la justicia o imparcialidad exigidas por la ley de Dios. Al haber acepción, se lesiona la justicia primordialmente distributiva, pues no distribuir con equidad entre los miembros de la sociedad los bienes y las cargas. Gutiérrez Gómez, Dios no actúa de esa manera. Por lo tanto, los humanos no lo deben de hacer. En Proverbios incluso se remarca que no debemos emitir juicios y opiniones por las apariencias. ¿Lo hacemos? Sí lo hacemos. Lecciones de liderazgo de Saúl. En la Biblia de liderazgo de John C. Maxwell, editorial Vida, nos habla de Saúl y cómo él falló en ver el panorama total. Génesis 25, del 29 al 34. También 32 del 3 al 23 y 33 del 1 al 20. Es la potente imagen de un líder sin visión. Disfrutó de los campos, fue diestro cazador, pero dependió del presente solo de su propia fuerza.
tuvo los siguientes puntos de miopía. Primero, solo se centró en el aquí y ahora, convencido de que el mañana nunca llega. Esos son los hijos haciendo igual. Segundo, confió en sus dones naturales, no en el plan de Dios. 3. Esaú renunció a lo final, a su primogenitura, para obtener lo inmediato, una sola comida. 4. Que era una sopa de lentejas. Fue favorecido de su padre Isaac y pensó que cualquier mala decisión que tomaría, él lo rescataría. No lo hizo. 5. Se casó con una mujer etea, lo que entristeció a sus padres. 6. La nublada visión de Esaú lo cegó ante el engaño de su hermano Jacob. De allí surgieron los de Edom, los edomitas, que siempre fueron enemigos de Israel y que lo siguen siendo a la fecha. Versículos 24 al 28. En el libro Comentario Bíblico Moody del Antiguo Testamento de Charles S. Pfeiffer, editorial Portavoz, nos dice que aún antes de nacer, Esaú y Jacob lucharon uno contra el otro en el encierro prenatal. Durante su desarrollo siguió esa contienda y sigue hasta nuestros días. Esaú se convirtió en el velludo hombre de campo con poco aprecio por los valores espirituales. Se lanzó a la vida para verse defraudado en lo mejor y acorralado por un suplantador astuto. Rebeca no se detenía ante nada para lograr sus fines. Isaac era muy débil para mantenerse al tanto de todo lo que los tejes y manejes o para enfrentarse a la combinación Rebeca-Jacob. Cuando vemos a un matrimonio en el que la mujer toma el dominio y el hombre es débil como Isaac, simplemente ese matrimonio está a la deriva. ¿Por qué? Porque no hay en su momento congruencia. En este caso, cada uno tenía su consentido y buscaban mejorarlo a costa del otro. Es decir, no había amor entre hermanos, sino al contrario, era una pelea que venía desde antes de nacer. Esaú parecía solamente preocupado por las posesiones materiales. A él la primogenitura le parecía de poco valor, hasta que la vendió por un plato de lentejas. Esto era el derecho del primogénito, era tener una posición más honorable que la de sus hermanos, tendría lo mejor de sus tierras y lo más rico de sus posesiones, así como las bendiciones que el pacto con Dios había prometido a Abraham y sus descendientes. Era de Esaú, debido a que Dios le había permitido nacer primero. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que esos gemelos representaban a dos naciones en una lucha desigual. Dos pueblos se dividían desde sus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. Dios les dio una interpretación, no una explicación. Eran distintos uno del otro. El uno velludo, Esaú, y Jacob lampiño. El primero amante del campo y el otro pegado a la mamá. Era un niño de mamá. El papá quería más a Esaú y Rebeca al segundo. Esas decisiones fueron usadas para cumplir los propósitos de Dios, aunque en este caso no le entiendo mucho, le soy sincero. En la Biblia cabalística de Yehuda Berg, de Kabbalah Center Publishing, los místicos judíos ven a Esaú y Jacob, que nacieron de la misma madre al mismo tiempo. Jacob se sentía atraído hacia la espiritualidad, 25-27. Esaú era impulsivo por sus deseos, fue diestro cazador, hombre de campo, y se refiere al mundo físico. El campo se refiere al hombre, al mundo físico. Cada
Cada persona tiene elementos de ambos y dentro de nosotros se libra una eterna batalla entre estos dos conjuntos de atributos. Debemos de sentir que esto es una batalla, dado que el primer prerequisito para entender que hay una contienda es precisamente el oponerse al lado negativo. El lado negativo nunca descansa, así que debemos de estar alertas y preparados para el ataque. Debemos siempre pedir ayuda a Dios cuando sintamos flaqueza. Desglose. No permitamos que las diferencias físicas entre familiares produzcan favoritismos. Existen estándares para la belleza física, redes sociales y entretenimiento. Forman estereotipos para que se valore el ser humano. Debemos impedir que en nuestra familia se impongan esos estándares. O si aprenderemos los que vienen de Dios. La verdadera hermosura está en el corazón, no en lo físico. Ve cómo es alguien, no como aparenta. 1 Samuel 16:7. Los patrones sociales existen para promover intereses comerciales y políticos. La belleza que busca Dios se basa en la santidad y la madurez espiritual. No permitamos que las diferencias de temperamentos causen favoritismos. Los hermanos tenían temperamentos distintos, reflejo del de sus padres. Se puede apreciar la personalidad de alguien que no debe de afectar el trato con otros. Somos maduros y controlamos nuestras emociones y llegamos a reconocer que somos responsables de nuestras respuestas y reacciones. No debemos tener un mal proceder basado en la actitud o afinidad con otra persona. Se tiene afinidad con caracteres afines y aprendamos a convivir con los demás. Aquí lo hicieron Rebeca e Isaac. No, cada uno apoyó a su gallo y provocaron que se siguieran peleando hasta la fecha. No dediques más tiempo a uno y menos a otros, porque evidencia favoritismo. Esaú amaba cazar y Jacob disfrutaba estar en el campamento. Compartían más tiempo con quienes tenían intereses afines. Jacob con su madre, Esaú con su padre. Tiempo juntos es conexión, pero no debe alejarnos del resto de la familia. Si solo estamos con quien es más fácil soportar, jamás se aprenderá a convivir con personas diferentes. ¿Lo hacemos? No. Nosotros queremos nada más al elegido, a la elegida, al consentido, a la consentida, y los demás no nos importan. Y conozco familias que son así. 1. ¿Qué factores influyen para que exista favoritismo en la familia? Cultura. Normalmente el favoritismo es de personas ignorantes. Y cuando se tiene al favorito, a la favorita, al consentido, a la consentida, es que tienen niveles culturales muy ínfimos. Entonces, cuando hay verdadera equidad en la familia, esto se debe primordialmente a que hay una buena cultura entre los padres y entre los hermanos. ¿Cuáles son algunas áreas de la vida en las que definitivamente tienes favoritos? Pues en los deportes es algo en los que existe un equipo favorito. Pero no por eso vamos a matar a los fanáticos del rival, porque es tan solo un juego. Entonces ahí no tiene sentido que nuestra rivalidad llegue inclusive hasta la violencia. ¿Con quién de tu familia te gusta pasar más tiempo? Bueno, en la actualidad y desde que afortunadamente estamos juntos, pues con mi esposa. Es básicamente con quien me interesa pasar tiempo. Es mi única familia. ¿Por qué? Porque es mi única familia y estoy muy a gusto con ella. ¿Cuáles son las consecuencias cuando los padres muestran favoritismo? El niño que es favorecido siempre va a ser odiado por los demás hermanos. Y los demás se van a sentir menos y les puede afectar por tener al niño consentido que todo se le perdona. Es muy mal negocio para los padres. Génesis del 27 del 5 al 10. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, o sea, Esaú,
Ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Bendecir es simplemente tenerlo por jefe de la tribu, de la familia. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ay, esas mamitas que hacen que ordenan a los hijos hacer lo que quieran. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos, para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Hay algunos esposos que les entra el amor, ¿por qué? Por el estómago. Isaac era uno de ellos, era un glotón de marca. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. En una palabra, Rebeca era chismosa y buscó en su momento engañar a Isaac. En aquel tiempo ya prácticamente era invidente. Entonces imagínense qué ficha era Rebeca. Y también Jacob. ¿Por qué? Porque se alió con su madre. Muy bien. En el post vemos aquí a Jacob vendiéndole a Esaú vendiéndole la primogenitura a Jacob a cambio de un plato de lentejas. Contexto: lecciones de liderazgo en la estafa a Esaú y el engaño de Rebeca. La influencia puede ser positiva como negativa. Jacob quitó, es en la Biblia de liderazgo, ya lo habíamos citado. Jacob quitó influenciando a su hermano Esaú, el hijo mayor de Isaac. En este le quitó su primogenitura. Después Rebeca ayudó a quitar, influenciando la mayor bendición a su padre, una ventaja que debía de ser para su hermano mayor. Se necesita influencia para que ambos acontecimientos se produjeran. Una persona puede ejercer influencia de muchas maneras, y puede ser buena o de lo peor. Y puede ser primera por la fuerza, el uso de la fuerza física para influenciar a otros. En una palabra, el gandul, el que todo quiere resolverlo a golpes. 2, intimidad. Acosar a otros verbal o emocionalmente para conseguir que actúen en contra de su voluntad. 3, manipulación. Obligar a otros a actuar, a veces en contra de su voluntad. 4, intercambio. Dar algo a fin de vivir de otro. Yo rasco tu espalda a fin de que tú rasques la mía. Eso me pareció bien. 5, persuasión. El uso de capacidades verbales para mover a alguien a la acción. Y 6, honor. Comunicar estima a otros al servirlos, inspirándoles así a actuar. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Versículos del 5 al 10. En el comentario de Moody, los dos eran sórdidamente egoístas y carecían de entendimiento para saber el comportamiento de un hombre que fuera un príncipe de Dios. No eran virtuosos. Jacob tenía la ambición de reunir para sí todo lo que pudiera darle la preeminencia. Rebeca puso los elementos para que su hijo favorito tomase la ventaja. Tendría que recorrer mucho camino para constituirse en líder de los que adorarían a Dios. Pero Dios era paciente, no tenía ninguna prisa. Él dirigía su conducta a su conductor. Esaú se estableció en los rocosos montes de Edom. Sus descendientes fueron encarnizados enemigos del pueblo de Israel y al plan eterno del Creador. En el libro de René Padilla, esa lucha llevó a la subversión de los valores culturales establecidos, los cuales privilegiaban siempre al primogénito, al poderoso. Por su gracia, nos escogió a la estéril Rebeca y al débil es Jacob. Marcos 10:31 y Romanos 6:13.
Entonces, por tradición, tenía más derechos el hijo primogénito. Pero aquí Dios, por su gracia, le dio mayor valor a una persona que era estéril, como Rebeca, y a una persona débil, como Jacob. A Jacob lo ayudaron su astucia y su madre. En la epístola de los Hebreos se recuerda a Esaú como un mal ejemplo, porque renunció a cosas de trascendencia, el tiempo por querer obtener un beneficio inmediato. Lo grave fue que no tuvo oportunidad para arrepentirse y reparar su error. Hebreos 12 del 15 al 17. A Jacob se le conoce como el suplantador o engañador, y para Esaú su primogenitura era barriga llena, corazón contento. Se comió las lentejas de su hermano y se fue. Pero para perfeccionarse, Jacob fue capaz de crear oportunidades y aprovechar las que se le presentaron. Isaac le pidió a Esaú que fuera a cazar para hacer un guiso que a él le gustaba, 27:4. Pero no sabía tres cosas. Primero, Dios le había dicho a Rebeca que el hijo mayor serviría al menor, 25:23. 2. La negociación entre los dos hermanos, 25, del 20 al 34, mediante la cual vendió Esaú su primogenitura a Jacob. Y 3. La astucia de su esposa, quien no se quedó con los brazos cruzados. Por eso es muy peligrosa la esposa que quiere desafiar los designios del esposo. Aquí lo vimos. Rebeca, al oír el plan de Isaac, ideó otro plan, en donde Jacob iba a sustituir a Esaú para que fuera a él a quienes bendijera, aprovechando la ceguera de Isaac. Esa será tremenda, esa Rebeca. Convirtió a Jacob en velludo y Rebeca debía preparar un buen guiso. Isaac no se percató del engaño y el plan resultó exitoso. Y Jacob recibió la bendición, prosperidad en el trabajo agrícola y dominio sobre otros, incluyendo a su hermano Esaú. 27 del 27 al 28 y 37. Para Esaú, su derecho a la primogenitura y la bendición patriarcal tenían la apariencia de ser dos conceptos separados, 27-36. Isaac se dejó engañar al igual que Esaú por la comida, 25-28. Esos eran unos dragones. Rebeca sabía esto y supo aprovecharlo. Pobre del pobre Isaac. Isaac sospechó que lo estaban engañando, pero pudo más el olor del guiso. Hay un punto de tensión. La negociación entre Esaú y Jacob fue transparente. Esaú le vendió a Jacob, ese no hay duda. El único engañado fue Isaac, lo cual expone que él no era el propietario de la bendición. De otra forma, la bendición de Dios continuó con Jacob. Muy a regañadientes, pero Dios lo permitió. En la Biblia cabalística nos dice que el ego es negativo cuando nos hace sentir superiores a los demás, o cuando nos lleva a actuar solo para que los demás nos aprecien. Pero en nuestro interior, nuestro ego nos ayuda a apreciar nuestras propias fuerzas y saber que podemos hacer cosas buenas y asombrosas. Lo más importante de estas tareas es revelar la luz del Creador. Debemos ser conscientes de que más allá de que cualquier poder que tengamos en el mundo material, el poder del Creador siempre es infinitamente mayor. Debemos utilizar nuestra conciencia de que nuestra fuerza física para ser humildes en el ámbito espiritual. Desglose. El favoritismo conlleva a celos y envidia entre la familia. Los favorecidos sufrirán celos y envidia. Este ambiente creará una competencia y venganza. Rebeca no soportó que Esaú recibiera la bendición por encima de Jacob. Se dividió esta familia por causa de la animosidad. Cuando alguien percibe un trato injusto, tratará de enmendar la situación a su manera, lo que siempre representa un error. La justicia humana no es perfecta y no debemos actuar de acuerdo a nuestro criterio personal. En una palabra, no debemos tener niños consentidos.
El favoritismo motiva el chisme, manipulación y engaño, como lo hizo Rebeca. Cuando, pobrecito de Isaac, era ingenuo, además que era invidente. Cuando los intereses están encontrados y se desea el bienestar de unos por encima de otros, la naturaleza humana desatará todos los intereses y emociones que alimentan la justificación de actividades y comportamientos inadecuados e injustos. Se manipula y engaña para obtener el bienestar deseado. Esas conductas son producto de frustración y dolor que causa un trato injusto. Si se actúa equivocadamente, no contribuye a encontrar una solución, sino empeora una situación. El favoritismo procura la bendición humana por encima de la de Dios. Solo se busca el bienestar de la persona que recibe nuestra atención. Si los padres complacen en todo a sus hijos, los echan a perder. Los harán egoístas, centrados en sus necesidades y deseos. Los que piensan que las bendiciones dependen de los esfuerzos de sus manos, menosprecian el cuidado de Dios. El corazón sabio espera la bendición que viene de lo alto. La mejor forma de amar a alguien es ayudarle a buscar una relación real y personal con aquel que es el único que le puede cuidar de verdad, es decir, con Dios. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué es manipulación? Cuando hacemos, como lo hizo Rebeca, todo lo necesario para que otra persona haga algo que incluso no quiere. ¿Por qué la honestidad es tan vital en las relaciones familiares saludables? Porque si no hay honestidad en una pareja, simple y llanamente no hay pareja. Con el tiempo aparecen los rencores, con el tiempo aparecen los problemas y difícilmente llega a prosperar. Génesis 27 del 11 al 13. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. No, yo no soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. De hecho, se disfrazó como si fuera Esaú, poniéndose en su momento una piel de becerro, pero que tenía mucho vello. Entonces, con eso ya sentía o pudo engañar a Isaac. Pero además Isaac estaba embobado con el guiso. Entonces, aunque quizás se dio cuenta, pues no hizo nada para impedir el engaño. Las mujeres aprovecharon la debilidad del pobre Isaac, de la comida, del amor a la comida. Aquí vemos dándole la bendición a Jacob. Contexto: maldición divina. Viene del hebreo arar, que es atar, expulsar, desterrar. Es la forma peculiar con que se somete a una persona al anatema de una maldición. En el Antiguo Testamento aparece 60 veces y significa ser insignificante, liviano, ligero. Maldición implica tratar como insignificante o con desprecio, o maldecir a alguien, es declarar anatema. Significa destinado a la destrucción, maldito. Marcos 17:41. La maldición propiamente dicha es una palabra terrible, temible, eficaz en sentido destructivo, que se realiza con una amenaza. Mateo 21 del 18 al 19. Una maldición se cumplirá irremediablemente, y más si es de Dios. Por eso no hay que buscar su ira. Versículos de 11 a 13. En el libro de Rebe Nachman sobre la Torá, de Breslov, publicado por Breslov Research Institute, en el libro Bereshit, que es Génesis en hebreo, nos dice que Jacob
Era digno de recibir las bendiciones, pero debido a que tenía que obtenerlas de una manera furtiva, temía que el juicio pudiera sentirlo y detectar la mínima falla, que lo hiciera indigno. Rebeca, que representaba la plegaria, le dijo que con la oración era posible superar incluso los juicios más estrictos. Así ella estaba dispuesta a aceptar sobre sí la maldición que Isaac pudiera pronunciar. En conclusión, si vemos que Jacob había comprado la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas, si Rebeca y Jacob engañaron a Isaac para que éste le diese la bendición patriarcal, el hijo menor parece que hizo un camino muy enredado para lograr el plan divino y dio origen a un pueblo que siempre luchó contra Israel, como fueron los de Edom. Aquí el favoritismo, la acepción, generó una pelea histórica entre dos pueblos que aún hoy continúa. Reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 70, que dice: más que un reservatorio de valores o un imperativo moral para denunciar pecados ajenos, nuestras familias deben brillar como una sociedad de contraste. El ministerio de Lutero se extendió de manera más duradera debido a la intimidad de su ámbito familiar. Martín y Catarina se casaron el 13 de junio de 1525. Monje y sacerdote abandonaron sus hábitos para formar una familia de 20 años. Crearon a 6 hijos, a 4 huérfanos y a un sobrino, y fueron modelo de lo que sería la familia alemana en los 4 siglos siguientes. Para Lutero la familia no era un mal menor, sino como una escuela de carácter y virtud. Se cerraba el monasterio para abrir la casa. El matrimonio fue la validación teológica de la Reforma. Hizo que se produjera una visión más positiva de la mujer, la familia y la sexualidad. Los monjes, sobre todo los que tienen celibato, demonizan al sexo, pero esto es falso. Si Dios permitió que exista sexo, entonces lo bendijo a través de la figura del matrimonio. En la actualidad, la ambigüedad ética, la marea de discursos, la radicalización de posiciones, aprobación de algunas leyes, la cultura de la cancelación, la arbitrariedad y el despotismo con el que se impone la agenda, todo parece apuntar al triunfo de una nueva hegemonía cultural. El cristianismo aparece como un visitante fuera de lugar. Se le ve como una religión privada, difusa, desprestigiada, tímida, llamada al silencio. Muchos creyentes creen que deben ponerse a la defensiva para lograr sobrevivir. La Iglesia evangélica siente un creciente interés por la participación política. Busca utilizar el poder del Estado para instrumentar los valores cristianos para toda la sociedad. Y eso es contrario a los postulados bautistas que no toleran, que buscan la división del Estado y la Iglesia. Ese es un postulado bautista. Busca utilizar el poder del Estado para instrumentar los valores cristianos para toda la sociedad. Eso es dictadura. Y si no, que le pregunten a la Inquisición. Invocan a la familia como una institución sólida en medio del caos. Los llaman a que los creyentes militen para defender los valores cristianos. Pero no se refiere a la cristología, la gracia de Dios, perdón de pecados, sino a la sexualidad, el vocabulario y la legislación. Muchos políticos la meten en su plataforma de campaña. Yo conozco uno que se dice supuestamente cristiano, pero es más mentiroso que nada. Ese no puede ser cristiano. En defensa de la familia. Cubren infinidad de pecados
blanquean el currículum de cualquier candidato y hace olvidar la inexistencia de propuestas concretas y el vaciamiento de sentido de los discursos. La familia se ha vuelto el arma perfecta para luchar en la arena política, disfrutar los sentidos de los debates culturales y distinguir quién es o no un verdadero cristiano. No dudo que las buenas intenciones de los creyentes que abrazan estas banderas, pero puede haber motivaciones turbias de algunos sectores. Se vuelven vulnerables los santos ante el clientelismo en turno, la radicalización de discursos y posiciones, el distanciamiento entre la Iglesia y buena parte de las nuevas generaciones, la distorsión de la escritura con fines políticos, polémicos, etc. Si interpretamos la Biblia con un sentido semítico de 2000 años, con un molde ajeno a esa cosmovisión, como el ideario de la familia burguesa, proyectan una imagen distorsionada del mensaje de Jesús. John Stott inscribió que para hacer frente a los que se oponen al Evangelio, la Iglesia solo tiene una ayuda válida y poderosa, el Evangelio mismo. Sería una tragedia si en nuestro afán por derrotarlos, se nos escapara de nuestras manos la única arma efectiva con que contamos. Un cristianismo que no sea el verdadero no obtendrá la victoria. Actualmente, construir la familia como un imperativo moral o un reservorio de valores cristianos puede ser un excelente caballito de batalla para polemizar. Pero hay que ver si ese caballito no es como el de Troya y esconde un ejército de motivaciones y consecuencias que están muy lejos de la propuesta del Evangelio. John Mackay dijo que el propósito de la Iglesia es crear a los creadores de un nuevo orden, no legislar a la sociedad desde arriba, sino cultivarla desde el elocuente testimonio de vidas que florecían. Más que aprobar leyes cristianas, es que existan cristianos auténticos. La familia cristiana del siglo XXI sería un argumento apologético cuando brille como una alternativa y una sociedad de contraste. No cuando apunte a denunciar perversiones de época, ni cuando intente legislar sobre la moral colectiva, sino cuando demuestre que un hogar donde Cristo es el Señor es significativamente más feliz, justo, saludable y esperanzador. Si las cosas no salen como uno quisiera, la fe cristiana sería faro sobre la montaña. Cuando prodiga reconciliación, perdón y restauración a aquellas personas y familias que hayan caído en la gracia y necesiten desesperadamente oír un consuelo que diga: ni yo te condeno. El reino de Dios es como la levadura que utiliza una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una porción de levadura, ésta impregnó toda la masa. Mateo 13:33. Si los indicadores de abuso y violencia entre los creyentes no se distinguen del resto de la población, de nada vale la bandera de la familia como el remedio de la decadencia occidental. Tertuliano escribió: mirad cómo se aman entre sí, expresión de los paganos respecto de los primeros cristianos. El testimonio es el mejor argumento que todo el aparato estatal y cultural de Roma, y eso debiera de ser la estrategia. Desglose. La conciencia y la razón puestas por Dios le advierten al ser humano sobre el pecado. Jacob sintió inquietud y le planteó su temor a su madre. Sabía que su obra era errada. Dentro de sí se le advirtieron las consecuencias de su engaño. Dios puso en alerta para advertir del mal. La consecuencia se programa por valores y principios, enseñados en casa y adquiridos en sociedad. Pero es necesario reforzarla por medio de la presencia del Espíritu Santo, quien nos enseña los preceptos divinos para hacerla superior. Si no existen esos principios, pues no hay Espíritu Santo.
Debemos decidir obedecer a Dios por encima de cualquier otra autoridad, sea gobierno o padres. Jacob eligió seguir el plan de su madre antes que oír a su conciencia. Rebeca actuó contra todas las normas sociales o espirituales. Invitó a su hijo a rebelarse contra su padre y Dios. Dios no aprueba la rebeldía, debió de desobedecerla, porque era una orden perversa. La rebeldía es hostilidad para imponerse sobre la autoridad. No hay nada peor que la maldición de Dios. No se cuenta con su bendición y protección. Rebeca dijo que aceptaría la maldición de Dios, pero este es el peor estado para una persona. Solo Dios puede asegurar nuestro bienestar. La bendición de Dios incluye su protección, provisión y cuidado cuando se cuenta con su aprobación. Sin embargo, permitió que sucediera. Las últimas preguntas. ¿Existen límites en nuestra obediencia a las autoridades humanas? Sí, siempre, si están en contra de lo que nos dice la palabra. Ahí no tenemos obligación de obedecerlas. ¿Qué hace que la mentira y el engaño sean tan difíciles de superar? Que es la naturaleza caída humana. Y ya vimos aquí a Rebeca, favoritismo hizo que defraudara a su esposo Isaac y le diera en su momento la bendición a Jacob en lugar de Esaú. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a la familia? La división, el que se peleen, el que no se hable. ¿Por qué? Porque entonces dejan de ser familia. ¿Cómo podemos ejemplificar el amor sin favoritismos en nuestra familia y en nuestra iglesia, cuando verdaderamente tienen valores cristianos? Si hay favoritismo, esa familia no es cristiana. Esa familia es mundana. Sí, aunque se enoje la abuelita o el abuelito o el padre o la madre. Ay, perdón. Vamos a ver ahora la última. Todos. Génesis 25:33. Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Génesis 25:33. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú aquí nos has enseñado que no debemos de tener favoritismo en la familia, que debemos amar a nuestros semejantes bajo tus mandamientos, que para verdaderamente ser una familia cristiana necesitamos dar testimonio. No es simplemente que nos digamos cristianos, pero nos comportemos exactamente igual que las familias del mundo. Ayúdanos, Señor, a quitar favoritismos y a que verdaderamente nos amemos en la familia y con nuestros hermanos, tanto como Dios nos amó a nosotros y como nos debemos nosotros de amar entre iguales. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.